Jacobo Venegas es licenciado en creación literaria y maestro en humanismo y cultura. Trabaja géneros como poesía, narrativa, ensayo y la investigación relacionada con la creación literaria. Dentro de sus publicaciones encontramos Sangre Prestada y Con la misma gente, así como El trueno y la fatalidad. Ha participado en congresos internacionales en República Dominicana y Colombia. Actualmente es candidato a diputado federal por el Partido Encuentro Solidario para representar a Cuautepec. A continuación, les presentamos un fragmento de la entrevista realizada en el Centro de Estudios Contemporáneos. Sin embargo, en mi modesta aproximación a los clásicos, yo considero al pueblo griego, por lo menos al clásico, al llamado de la manera más ortodoxa clásico, un pueblo matemático. Los griegos son un pueblo matemático en potencia, porque se trata de encontrar la sofrosine, el equilibrio, ¿no? Y es muy complejo definir ahorita la justicia a partir de la República, de los 10 libros de la República. Sin embargo, creo que la justicia tiene que ver con eso, con el equilibrio, y vinculado precisamente a la virtud. Y la virtud de eso se trata, de no llegar al extremo, porque ya llegar al extremo eso es encontrar el vicio. Entonces la virtud es siempre estar buscando un equilibrio entre todos estos llamamientos de la naturaleza y todas estas construcciones bellas que podemos hacer dentro del margen de la civilización. Y por supuesto que conozco toda esta pléyade de escritores y librepensadores que hacen una crítica frontal al sistema mundo, ¿no? Pues, si los podemos enajenar en un concepto, escritores y pensadores antisistémicos, no sé, se me ocurre ahorita Wallerstein, por supuesto al propio subcomandante, ¿no? Una exquisita pluma mexicana, a John Berger, fenomenal la manera en la que escribe, y eso que lo leí en español, no lo puedo leer en inglés. ¿Quién más? A Néstor García Canclini me aportó mucho también, a Pelloggini, ¿verdad? De momento son los que me acuerdo en materia política, en un pensamiento crítico, antisistémico, pero alguien con quien me la he pasado muy bien desde mi pubertad, porque esto sí lo digo con un poco de pena, pero yo compré desde el primer número de la revista Letras Libres. Después la dejé de comprar, aclaro, pero recuerdo mucho el primer número de Letras Libres, que la portada era una alusión a una pintura de Fray Bartolomé de las Casas, nada más que en este caso estaba Samuel Ruiz y un tótem zapatista. Esa es la portada del número 1 de Letras Libres, y yo la compré, y junté los primeros por lo menos 100 números de Letras Libres. O sea, he de confesarme que sí compré algunos años Letras Libres. A veces todavía le quiero dar una oportunidad y la compro y termino abandonándola nuevamente. Pero me acordé de Letras Libres porque en los primeros números de Letras Libres tenía una columna, Enrique Serna, que se llamaba Giros Negros, y que después hizo un libro de esa columna, y era extraordinario leer a Enrique Serna en Letras Libres desentonando con todo con todos estos cagatintas, dice el subcomandante, de cuasi intelectuales orgánicos de derecha, ¿no? Y receptores de los chayotes más privilegiados del gobierno.
Entonces, leer a Enrique Serna ahí, se llamaba Giros Negros, era verdaderamente un gozo. Y conozco la obra de Enrique Serna, me la he pasado bien con Enrique Serna, pero por supuesto que leer a nuestro boom latinoamericano, pues es toda una obligación de vida, ¿no? Me parece que uno de los libros mejor logrados en la historia de la literatura es 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. Es fenomenal la manera en cómo combina la técnica y la creación, ¿no? La inventiva del escritor, pero también la técnica de saber qué hacer con las palabras, ¿no? Y desde luego el asunto de la generación de la onda fue algo formativo para mí, ¿no? A veces pienso que tenía razón Octavio Paz de cómo los calificó, pero para mí leer a Parménides García Saldaña y al maestro José Agustín fue formativo. Yo los leí en la pubertad y fue verdaderamente formativo. También tiene que ver con el gusto por el rock, pero fue muy formativo. Igual la generación beat. Si por algo amo la poesía, además de los clásicos, es por la generación beat. Hay extraordinarios poetas ahí. Por supuesto está Allen Ginsberg. Y hay uno que no es muy conocido, es negro además, Bob Kaufman, no sé si así se pronuncia, pero también es de la generación beat. Hay mujeres en la generación beat con extraordinaria poesía, de altos vuelos, ¿no? Y bueno, creo que son de momento mis referencias contemporáneas. Yo creo que fue una etapa de la humanidad extraordinariamente formativa. En el momento en que en el siglo XVIII nace este concepto de la izquierda y la derecha, contribuyó a argumentar propuestas políticas extraordinarias, al grado de que el mundo se vuelve bipolar, ¿no? Por un lado el capitalismo, por otro lado el comunismo, y si más o menos te dejabas tocar la pierna por el capitalismo, pues eras de derecha, ¿no? Pero si eras rojo y tus impulsos eran de izquierda, y no se diga si te inclinabas por una formación intelectual de izquierda, pues estabas del lado del comunismo, ¿no? Creo que sirvió para comprender muchas cosas que después me voy enterando que de alguna forma esos ejercicios monopólicos, sistémicos, tiránicos, están a lo largo de la historia. Pero esos dos polos creo que son una etapa extraordinariamente formativa, repito, para la humanidad entera. Nos permitió interpretar fenómenos precisamente en la acción política que a la postre podemos seguir utilizando, ¿verdad? A lo mejor los conceptos ya no, pero eso que nos enseñó ver la política desde el ángulo capitalista, desde el ángulo comunista, o conocer la política por medio de esa diferenciación, creo que nos dejó enseñanzas muy importantes para hoy interpretar la realidad. Y después de eso, termino la licenciatura, después estudio la maestría inmediatamente, y la pasión por el saber es algo que a partir de esos
desde ese periodo sostiene mi vida, ¿no? No tendrían sentido muchas cosas en mi vida si no fuese a partir del saber, ¿no? El saber como una plataforma existencial, el saber como un conducto para darle un sentido a lo que haces dentro del todo, ¿no? Y en consecuencia, pues la docencia. No es un asunto de chambismo la docencia en mi caso, ¿no? Porque creo que aquí en México pues nadie puede vivir de ser docente. Entonces, es una consecuencia de todo esto que te digo, y bueno, pues es ya como parte de esa misma acción de vida, la investigación y el ángulo de la escritura, de que me gusta escribir. No te exagero, pero cuando yo tenía, no sé, 10, 11 años, mis superhéroes eran los escritores, ¿no? O sea, si algo yo he querido ser siempre, desde muy chico quise ser escritor. Recuerdo una vez que vi a Carlos Fuentes en una elocución en el Congreso de las Letras en España, sobre el Quijote precisamente, y me pareció la cosa más fascinante, ¿no? Ver a un mexicano como Carlos Fuentes disertando sobre el Quijote, y además de repente en su elocución hablaba en algunos fragmentos en inglés. Entonces me pareció un ser superior realmente, ¿no? Y siempre añoré ser escritor. Incluso desde muy joven trataba yo de hacer algunos ejercicios de una manera muy íntima, ¿no? No quieres que nadie se entere. Incluso intenté escribir canciones, intenté escribir poemas, cosas así. En casa nunca hubo mucha referencia bibliográfica, ni literaria, ni de ningún otro tipo. Entonces realmente no sé de dónde salió eso, pero ahí estaba. Y fue en la adolescencia cuando por medio de unos cuates tuve la oportunidad de echar a andar más esta actividad de escritor. Yo publico el primer libro de poemas de manera colectiva, éramos 5, a los 19 años, con poemas que yo escribía en libretitas, compraba yo libretitas pequeñas y las traía en el bolsillo, y cuando podía escribía, ¿no? Definitivamente yo creo que poemas muy mal logrados, pero con toda la intención de escribir. Eso fue a los 19 años más o menos. El libro se llama Sangre Prestada, y fue hasta muchos años después que pude volver a publicar, ¿no? Y bueno, pues yo creo que soy algo que siempre he sido. Lo que pasa es que las circunstancias me han dado la oportunidad de ejercerlo. Es decir, te puedo decir que la pasión por el saber y el impulso por la escritura y la política, puedo decir que es algo con lo que nací.